Más amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es sábado, feliz sábado. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente, hablando todos los días de su vida y que ustedes nos acompañen mañana, que es domingo, en los dos cultos aquí en la iglesia. Su presencia es de suma importancia. Hermanos, el tema de hoy se titula Un hombre espiritual y valiente. Un hombre espiritual y valiente. Hermanos, el libro de Josué no es un libro bien conocido por un montón de versículos como famosos o algo así. El versículo más famoso tal vez del libro entero se encuentra en el capítulo 24, la última parte del versículo 15, que dice lo siguiente: Josué estaba en los últimos años de su vida y estaba hablando de cómo él iba a mantenerse fiel al Señor. Y leemos estas palabras al final del versículo 15 del capítulo 24, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, Josué no se fijaba en las opiniones de los demás. Josué no se fijaba en las preferencias de los demás. Josué no se fijaba en la condición espiritual de los demás. Josué se fijaba en su condición espiritual y también se fijaba también en el bienestar espiritual de todos los de su familia, como un hombre de verdad realmente debería hacer. Entonces, cuando yo me fijo en este versículo, este pasaje, se me ocurre que hay como tres cosas que Josué nos revela aquí a través de su actitud, y yo voy a tocar brevemente este tema en el devocional de hoy. En primer lugar, Josué nos ofrece un vistazo a su corazón puesto en el Señor. Le había dado al Señor primer lugar en su vida, a pesar de las opiniones de los demás. Josué amaba al Señor, Josué quería andar con el Señor, Josué quería que sus hijos amaran al Señor, Josué quería que sus hijos sirvieran al Señor. Él tenía la perspectiva correcta. Él tenía su corazón puesto en Dios. Y nosotros, hermanos, debemos vivir de la misma manera. Punto número 2. También Josué aquí nos revela su deseo de obedecer al Señor. Es una cosa tener el corazón puesto en el Señor, pero de nada sirve si no tomamos la decisión de obedecer. Cuando tenemos el corazón puesto en el Señor, tenemos el deseo de estudiar su palabra, de entender las escrituras, cosas así. Pero cuando tenemos el deseo de obedecer al Señor, luego nuestra vida espiritual tiene un gran impacto en la vida de los a nuestro alrededor, y también nuestros esfuerzos avanzan la causa del Señor. Entender la palabra sin obedecer la palabra es perder tiempo espiritualmente hablando. Josué entendía eso, él tenía su corazón puesto en el Señor y también había tomado la decisión de obedecer al Señor. Muchos son los cristianos que no vivimos así. Tenemos el anhelo de estudiar la Biblia, pero luego, a la hora de la verdad, tomamos la decisión de no obedecer porque no queremos abandonar nuestras preferencias o algo así. Josué tenía su corazón puesto en el Señor. Josué tenía el deseo de obedecer al Señor. Y finalmente Josué nos revela otra cosita. Él era un hombre valiente, ¿verdad? Él tenía el valor necesario para vivir como el Señor quería que viviera. Él tenía el valor de andar con el Señor día tras día. No sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando yo acepté a Jesucristo había personas que se reían de mí, pensando que el hermano Mark se ha vuelto loco o algo así. Ya no es la misma persona que andaba con nosotros, fumando marihuana, drogándose, todo eso, andando en vicio. Él no es la misma persona, que es cierto, no lo soy. El punto, sin embargo, es a veces cuando nosotros queremos andar con el Señor, nos exponemos a tanta presión social de parte de personas que antes eran nuestros amigos. Hermanos, si eran nuestros amigos anteriormente, la verdad es que jamás han sido nuestros amigos, porque la Biblia dice que
un amigo en todo momento ama. Pero Josué estaba dispuesto a dejar al lado la aprobación de las personas a su alrededor, las personas que querían que él anduviera con ellas en vez de con el Señor. Entonces realmente lo que observamos en Josué, hermanos, es una madurez espiritual sobresaliente y ejemplar. Nosotros deberíamos imitar el ejemplo de Josué. Josué realmente amaba al Señor, él quería amar al Señor en todo, quería honrar al Señor en cada aspecto de su vida. Es un buen ejemplo para nosotros. La Biblia habla en 1 Corintios de los ejemplos que el Señor nos ha dado. Y claro está que Josué a nosotros nos ofrece un buen ejemplo. Él tenía su corazón puesto en el Señor, él tenía el deseo de obedecer al Señor y también él quería andar con el Señor para que el Señor pudiera utilizarlo a su manera para efectuar una gran obra entre el pueblo de su país. Recuerden, hermanos, que después de la muerte de Moisés, Josué era su sucesor, o sea, la persona que asumió el liderazgo que Moisés había tenido durante sus 40 años dirigiendo a la nación de Israel. Conforme a la palabra, cuando Moisés murió, Josué asumió la responsabilidad y no pudo haberlo hecho si él no hubiera mostrado las tres características que este versículo nos revela: el corazón puesto en el Señor, el deseo de obedecer al Señor y el deseo de andar con el Señor. Estas tres cosas van de la mano si vamos a tener una vida espiritual fructífera. Y con eso, hermanos, he terminado. Un poco temprano en este momento, un devocional corto. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por su atención hoy, gracias por haberme escuchado, y les pido que ustedes realmente evalúen el mensaje de hoy, examinando su vida a la luz de cómo Josué vivía, para ver lo que ustedes tienen que hacer para lograr el nivel de espiritualidad que existía en la vida de Josué. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, toque el corazón de cada persona, que tú utilices tu palabra en nuestra vida, Señor, para que nosotros tengamos el corazón puesto en ti, buscando obedecerte a ti y también buscando defender la fe cristiana, Señor, andando contigo, Señor, en todo, a pesar de las oposiciones de los demás. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que, hermanos, he terminado. Que el Señor los bendiga ricamente. Si Dios quiere, mañana nos vemos de nuevo. Gracias por su tiempo, gracias por su amistad, gracias por su apoyo y gracias también por su participación en este ministerio.